agradecer la gran participación, ¿no?, que tenemos en este acto, en este evento. ¿No hay megáfono? Yo quería comenzar, ¿no?, un poco partiendo de lo que planteaba Pepe, que es el enorme eco que el fallecimiento de Hugo Chávez ha tenido a nivel mundial. Es cierto que en América Latina tuvo un impacto mucho más masivo, más inmediato. Digamos, al menos del país donde yo vengo, ¿no?, que es Argentina, pues se veía, ¿no?, todo dentro del activismo popular, no solamente de la izquierda, sino que dentro del activismo popular más amplio, pues una enorme tristeza, un enorme pesar. Hubo concentraciones y manifestaciones espontáneas, ¿no?, en prácticamente todos los países de América Latina. Que duda cabe que el eco mayor, como bien señalaba Pepe, ¿no?, ha sido Venezuela. No se ponen de acuerdo sobre la cifra, porque fue durante una semana una oleada masiva de participación popular que se cuentan por millones, para dar la última despedida, ver el féretro, acompañar el entierro, etc. Y que realmente refleja, ¿no?, digamos, la estatura, ¿no?, de la figura que ha tenido Hugo Chávez. Obviamente nosotros no somos aduladores, ¿no?, de la personalidad, no hacemos culto a la personalidad, independientemente, ¿no?, del grado mayor o menor de acuerdo que cada uno tenga con la política del gobierno venezolano, de lo que representa la revolución bolivariana, pero qué duda cabe de que dentro de la izquierda, del campo popular, ¿no?, a nivel mundial, ha sido una figura enormemente respetada y que ha tenido un eco tremendo. Y creo que, más allá de que los enemigos de la clase trabajadora, los enemigos del campo popular, evidentemente festejaban, como muy bien planteaba Pepe, ¿no?, pero también tengo que decir que quizás, salvo algún lunático, ¿no?, como en Estados Unidos, ¿no?, de estos políticos republicanos, ultrarreaccionarios, ¿no?, que festejaban de una manera obscena y grosera abiertamente, pero llama la atención que pese a que Hugo Chávez y la revolución bolivariana que él encarnaba ha sido el enemigo número uno del imperialismo en los últimos 10-12 años, llama la atención hasta cierto punto, todos sabemos leer entre líneas, ¿no?, la enorme hipocresía con la cual la prensa burguesa describe la muerte, ¿no?, de un gran dirigente popular, revolucionario, pero al menos la impresión que yo y otros compañeros hemos tenido se apreciaba, ¿no?, pese a todo un cierto respeto. Es como esos ejércitos enemigos, ¿no?, que entran en un combate a muerte y el ejército vencedor, pese a haber resultado vencedor, tiene que rendir honores, ¿no?, digamos, al ejército vencido, ¿no?, a los jefes caídos, ¿no?, del enemigo. Yo creo que la burguesía también ha reflejado eso. No es casualidad que toda la muerte de lo que rodeó, ¿no?, de Hugo Chávez dominara todas las pantallas de televisión, los medios masivos, no solamente en América Latina, en Europa y a nivel internacional y a nivel mundial. Hay un hecho sintomático que también, ¿no?, refleja este reconocimiento, ¿no?, de la talla del enemigo que han tenido enfrente, hasta cierto punto, si queréis, una cuestión semi-anecdótica, pero el Vaticano tuvo que retrasar, no sé si fueron 2 o 3 días, la reunión del cónclave, ¿no?, para elegir al nuevo Papa, justamente para no coincidir, ¿no?, con las exequias, ¿no?, con ese movimiento de masas que en última instancia reflejaba el reconocimiento, ¿no?, por parte de la burguesía, por parte de uno de los pilares de la reacción a nivel mundial, de la talla, ¿no?, de ese enemigo que han tenido enfrente durante estos años. Obviamente es una opinión particular, ¿no?, mía, ¿no?, y de otros compañeros, ¿no?, que estamos en el movimiento, ¿no?, de Manos Fuera de Venezuela, pero nosotros consideramos que Hugo Chávez ha sido la personalidad política dentro del campo popular, ¿no?, del campo revolucionario, del campo de la izquierda, del campo del movimiento obrero, campesino pobre, etc., internacional más destacada en 10 o 12 años. Hay que decir que la figura de Hugo Chávez opacó en la mente y en el corazón de millones de oprimidos de todo el mundo, incluso personalidades tan relevantes como Fidel Castro, a otro nivel Lula. Así que la referencia fundamental, ¿no?, para todo aquel que se levantaba para enarbolar
la bandera, ¿no?, de la lucha por cambiar la sociedad, la figura de Hugo Chávez realmente ha sido la referencia principal. Y esta referencia principal incluso es reconocida por casi toda la totalidad de las direcciones de izquierda del movimiento popular a nivel mundial. En América Latina por Evo Morales, Correa, incluso acá en Europa, mucho antes del fallecimiento de Chávez, hace meses ya, hace un año, incluso la figura emergente, ¿no?, de la izquierda griega como Tsipras, ¿no?, y de Francia como Mélenchon, ¿no?, del Frente de Izquierda. Ellos han rendido tributo, y es mérito suyo, no a la muerte de Hugo Chávez, sino incluso mucho antes, ¿no?, de su fallecimiento, de que realmente el proceso en Venezuela, la figura de Chávez, ¿no?, y su legado realmente era una referencia importante para ellos. Creo que uno de los aspectos más importantes, ¿no?, de la figura de Chávez, creo que hay que fijarse en qué momento emergió a la escena. Porque, claro, él emergió a la escena más allá, ¿no?, del episodio, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, de la insurrección militar, un sector, ¿no?, de oficiales y suboficiales revolucionarios en el año 92, ¿no?, contra el gobierno entregador y hambriador de Carlos Andrés Pérez. En el 92, Caldera, pero cuando ya emerge, digamos, como una figura importante es cuando gana las elecciones en el 98, asume la presidencia en el año 99, justamente el momento de mayor acoso ideológico y político a las ideas del socialismo, de la transformación de la sociedad. Y ha jugado un papel gigantesco, un papel, digamos, de bisagra, de unir una época que nacía con una total orfandad política y referencias de transformación social a nivel mundial, con esta época en la cual ya hemos entrado, donde no solamente América Latina, que durante 10 años ha estado en una efervescencia revolucionaria permanente y que continúa, sino que ha empalmado con el surgimiento de un movimiento poderoso en Europa, fundamentalmente la Europa del Sur, que estamos viendo, un proceso de enorme acumulación, y que tiene un potencial revolucionario tremendo, con la insurrección también de las masas del mundo, fundamentalmente donde se ha dado un proceso revolucionario hasta cierto punto clásico, como ha sido en Túnez, en Egipto. Así que realmente esa enorme distancia, ¿no?, la figura de Chávez ha sido esencial para que como esa referencia, ¿no?, como esa bandera, como ese punto importante, ¿no?, que movilizaba, que estimulaba, que animaba la lucha por transformar la sociedad a nivel internacional. En ese sentido viene, ¿no?, también, ¿no?, a mi mente una frase, ¿no?, de un escritor irlandés, se llama Bernard Shaw, ¿no?, que decía que la historia nunca la hicieron los hombres razonables. Es decir, los hombres y mujeres razonables de cada época son aquellos hombres y mujeres que aceptan el orden establecido, que agachan la cabeza, que no desafían, ¿no?, a los poderosos. Y justamente esta irrazonabilidad, ¿no?, de Chávez, ¿no?, y muchos otros, ¿no?, pero esta racionalidad, ¿no?, de combate revolucionaria, evidentemente la que explica, ¿no?, el enorme eco, la enorme influencia que ha tenido y que sigue teniendo actualmente. Hay que decir de que nosotros también rescatamos, ¿no?, como un aporte extraordinario que Hugo Chávez restableciera y realzara la autoridad de la lucha por el socialismo. Volvamos, ¿no?, hacia atrás, ¿no?, hacia fines de los 90, incluso a principios de la década del siglo XX, cuando después, ¿no?, de la triste experiencia, ¿no?, de la Unión Soviética, ¿no?, de los países del este, ¿no?, de lo que fue la experiencia del estalinismo, donde realmente la palabra socialismo, como se dice en Argentina, era una mala palabra, ¿no?, donde realmente estaba muy deteriorada, donde mucho no se atrevía, incluso en la izquierda vimos un proceso enorme de renegación, ¿no?, la lucha por el socialismo. Y Hugo Chávez tuvo el mérito, después de una década, de levantar alta la bandera del socialismo, de plantear de que el capitalismo no ofrece ninguna salida y que realmente la revolución bolivariana que él impulsaba tenía como su meta llegar al socialismo. Y realmente la lucha por el socialismo, la pelea por el socialismo ahora está
siendo asumida a nivel internacional, en América Latina en primer lugar, pero también en otros países, y de nuevo, realmente la palabra socialismo no asusta, no es una palabra sucia, sino que realmente es una bandera limpia que ha emergido, ¿no? De vuelta, y es su único mérito. Yo quiero decir una cosa, realmente Chávez fue una persona bastante honesta. Él no viene del campo ideológico del marxismo ni del socialismo, ¿no? En su más amplia acepción. Él era un oficial militar que viene del nacionalismo radical, del nacionalismo revolucionario, que absorbía, ¿no? La tradición, ¿no? Digamos, del bolivarianismo, de la libertad de América, de la patria grande, pero en su vida política previa, incluso en sus primeros años de presidencia, no se planteaba la cuestión del socialismo. Por cierto, como tampoco se la planteaba Fidel Castro en los primeros momentos de la revolución. Claro que hay una diferencia. Hasta cierto punto, Fidel lo tenía más fácil para la referencia que en aquella época había para él, ¿no? para mucha gente, que era la existencia de la Unión Soviética. Hasta cierto punto era una conclusión lógica, ¿no? De esa lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista y la dictadura del imperialismo. Pero el mérito de que sin ninguna referencia, no solamente la inexistencia de una referencia mundial a la que uno pudiera admirar, ¿no? Como un modelo socialista, sino después de esa experiencia haber sido embarrada, los voceros de la burguesía se encargaron, ¿no? De tratar de embarrar, ¿no? Ese legado del socialismo, levantar en solitario esa idea, pues realmente tiene un mérito histórico muy importante que ha permitido a la nueva generación revolucionaria tomarla de sus manos, ¿no? Y realmente seguirla ondeando y llevarla hacia adelante. Quiero también plantear otra idea, ¿no? Y es que ¿qué fenómeno único hizo que Chávez, y concretamente Venezuela, jugaran este papel tan relevante? Porque uno, como pasó en la experiencia, ¿no? De la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, o de otros procesos revolucionarios, uno podrá estar o no de acuerdo con esos procesos, podrá tener mayor o menor grado de acuerdo, pero lo que nadie puede negar, incluso los enemigos más recalcitrantes de la Revolución Bolivariana, es el enorme impacto histórico que ha tenido esa experiencia. Y es curioso, ¿no? Porque si uno mira la historia de América Latina, en el siglo XX en concreto, uno conoce obviamente experiencias, ¿no? Muy importantes, quizás a nosotros acá en el Estado español, la experiencia de Chile, ¿no? De Salvador Allende, ¿no? Etcétera, del gobierno de la Unidad Popular. Está el tema de Brasil, de la formación del PT, de las grandes huelgas de los metalúrgicos en los 70, la experiencia de la Revolución Boliviana, de la revolución de los mineros, ¿no? En el año 52, ¿no? Que derrotaron un ejército, ¿no? Y formaron milicias obreras, ¿no? Y tuvieron elementos, ¿no? de control obrero durante mucho tiempo. Si me apuráis, conocemos más o menos la experiencia de Zapata, de Villa, ¿no? En México. También en Perú hay una tradición, ¿no? de lucha revolucionaria, Mariátegui, etcétera, etcétera. Argentina también. Luchas, experiencia, una tradición, un movimiento obrero muy potente, ¿no? Con mucha tradición revolucionaria. Conocíamos la experiencia de Nicaragua, del Frente Sandinista, de Sandino, de El Salvador. Pero Venezuela era un país, digamos, lo que vulgarmente, ¿no? Se dice una república bananera, que históricamente, en el siglo XX, no ha tenido ningún desarrollo revolucionario de relativa importancia, que era mirado en general, ¿no? Con desprecio, ¿no? Como un país, digamos, ¿no? Para la chicota, ¿no? Para la broma, ¿no? Para el baile, ¿no? Etcétera, etcétera. Y qué fenómeno único hizo que este país, que era el país con menos tradición revolucionaria, ¿no? Si me apuráis, de América Latina, se haya convertido en la vanguardia, indiscutiblemente en América Latina, en la vanguardia revolucionaria, pero también con un eco mucho mayor de su frontera. Y hay que decir que este no es un fenómeno nuevo. Quiero recordar, por ejemplo, que la Rusia, antes de la Revolución Rusa, la consideración general que se tenía era eso, un país indolente, el país de los mujiks, que doblaban siempre la espinaza, ¿no? Ante el látigo de su señor, y que realmente no tenía, digamos, ninguna historia revolucionaria detrás, ¿no? Salvo algunos muchachos, ¿no? Muchachas, ¿no? Que eran muy valientes, ¿no? Que luchaban contra el zar en solitario y que realmente las masas campesinas y trabajadoras ni notaban su existencia.
Pero el caso de Cuba también era igual. Como ustedes saben, Cuba era considerada el burdel y el casino de Estados Unidos, o el caso incluso de China, también una larga historia milenaria, ¿no?, de opresión, de explotación. Y sin embargo es curioso, ¿no?, la dialéctica de los procesos históricos, aquellos países que parece que están atrás, ¿no?, de todos los procesos, de pronto, por una colisión de circunstancias, se colocan al frente, ¿no?, y se convierten en una referencia importante. Evidentemente no es el lugar, por falta de tiempo, para hablar, ¿no?, todo el proceso de desarrollo de la Revolución Bolivariana, pero evidentemente hay una historia y una explicación material. El Caracazo, como ustedes saben, la emergencia de Chávez en el 92, en fin, todo un proceso que explica, pero que en última instancia el misterio o el fenómeno único es que en Venezuela se produjo una revolución, un proceso revolucionario. Y el proceso revolucionario, como nosotros lo entendemos, es el proceso de entrada abrupta de las masas en la escena de la historia y que toman su destino en sus manos, que quieren hacer historia, que dejan de ser bestias apaleadas, explotadas, y se sienten hombres y mujeres dignos que quieren transformar conscientemente sus vidas. Y esa ha sido la característica principal. Nosotros tampoco queríamos hacer un panegírico de Chávez, y ha habido realmente en todos estos años una relación interactiva entre Chávez y las masas trabajadoras. Evidentemente, en este desierto, ¿no?, que había a nivel mundial y en Venezuela en particular, ¿no?, la ausencia de referencias, el ejemplo, digamos, de un hombre, ¿no?, de un puñado de hombres, mujeres, en un contexto de enorme frustración, ¿no?, de enorme odio acumulado, evidentemente es una luz, es un estímulo, ¿no?, que pone en marcha un mecanismo, un dispositivo. Pero cuando este dispositivo, cuando este mecanismo de interacción a su vez tiene ya un movimiento propio que también penetra, impacta e influye en aquellos agentes que se encargaron de ponerlo en movimiento. Y en ese sentido es cierto que Chávez ha sido un elemento objetivo dentro de la revolución, es decir, no es una persona que se ha subido sobre la marcha en un caballo, ¿no?, que estaba galopando y él controla las bridas, ¿no?, o le marca las espuelas, sino que realmente él ha sido un elemento objetivo en iniciar, si quieren, como la excusa, como el accidente, ¿no?, que pone en marcha ese mecanismo, pero evidentemente la entrada, la irrupción de las masas a través del voto, a través de la movilización, a través de procesos revolucionarios abiertos, a través de la insurrección, ha tenido un impacto en la propia figura de Chávez que lo hizo también radicalizar en sus discursos, sacar conclusiones y hacer avanzar. Él lo reconocía, por ejemplo, que su modelo era la tercera vía de Tony Blair cuando entró en política, tratar, igual que Castro, tratar de hacer algunas reformas, ¿no?, democráticas, la reforma agraria, etcétera, etcétera, que el pueblo deje de pasar hambre, cultura, etcétera, etcétera, pero al enfrentarse a los límites, ¿no?, del sistema capitalista que el imperialismo le ponía, evidentemente esto le impulsó, ¿no?, a ir más allá, ¿no?, empujado por esta acción de las masas, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que el golpe del 92 fue un golpe de Estado, o sea, no fue un intento de golpe, fue un golpe de Estado que triunfó. Y al tipo lo detuvieron durante un día y medio, durante 2 días. El Palacio Presidencial estaba tomado, el ejército en la calle, y sin embargo fue la acción espontánea desde abajo de las masas, sin dirección, sin partido, sin consignas, ¿no?, por parte de nadie, ¿no?, de la dirección del movimiento bolivariano, la sola marcha, ¿no?, espontánea, esa voluntad, ¿no?, de las masas es la que hizo que el golpe fracasara. Rodearon 2 millones, se habla, o 3 millones, el Palacio Presidencial. Esto impactó en la fila del ejército, sobre todo en la capa de suboficiales, que se empezaron a rebelar, y evidentemente eso hizo que ese golpe se desmoronara, ¿no?, en 36 horas. Hay que decir de que, y eso ha sido permanente, porque las provocaciones del imperialismo y de la reacción interna de la oligarquía, de los grandes capitalistas venezolanos, pues ha sido permanente. El sabotaje económico a las masas más enfebrecidas, ¿no?, de la clase media alta en la calle, ¿no?, provocaciones en la calle. Es decir, las masas trabajadoras han estado ejerciendo una participación, una actividad en la calle tremenda, permanente en todos estos 10 años, con movilizaciones masivas, no solamente de enfrentamientos físicos, ¿no?, sino también a través de la cuestión electoral, de cada vez que había una movilización reaccionaria, responder con una movilización superior. Es decir, que realmente no es solamente la figura,
el ánimo, el estímulo de Hugo Chávez, sino que realmente, en el fondo, quien ha salvado a la revolución en cada encrucijada complicada han sido el movimiento de las masas trabajadoras, campesinas, ¿no? Y eso es una cosa que hay que también dejar claro, ¿no? Ya, yo no tengo tiempo para dar un listado detallado, ¿no?, de todas las conquistas y avances, ¿no?, de la revolución, porque bueno, algunos son conocidos, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, terminar, ¿no?, con ese insulto, ¿no?, permanente a la revolución, ¿no?, que sobre todo en Europa, los medios, ¿no?, hablando del autoritarismo, ¿no?, de Hugo Chávez, ¿no?, de este caudillo populista, etcétera, etcétera. Y hay que decir que Hugo Chávez se han celebrado 16 procesos electorales y ha ganado 15. Y hasta sus enemigos más recalcitrantes han tenido que reconocer, digamos, de que los procesos fueron limpios, ¿no? Hasta Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, ha tenido que reconocer que el proceso electoral venezolano es el más transparente del mundo, ¿no? Por supuesto, la eliminación del analfabetismo en un tiempo récord de 4 años, el segundo y único país después de Cuba, de América Latina, sin analfabetismo, reconocido por la UNESCO, la tasa de escolarización primaria que pasó de 6 a 13 millones, 7.800 centros médicos de salud, pasó de atender a 3 millones al año a 17 millones al año, universidad gratuita, que estaba negada, ¿no?, para los hijos de los trabajadores, los campesinos. Fíjense ustedes, había menos de 900.000 estudiantes universitarios en el año 2000. Actualmente hay 2.300.000. Creo que el doble o el triple que lo que hay en el Estado español. No tengo la cifra exacta, ¿no?, pero estoy seguro de que en el Estado español no hay 2.300.000 estudiantes universitarios, con una población un 60% menos, un 40% menos que la población del Estado, ¿no? Por supuesto, universidad gratuita, en fin, los índices de pobreza, ¿no?, bajaron en 3 años 700.000 viviendas, se entregaron 350.000 el año pasado, después de 2 años de empezar la construcción, y este año se espera entregar 380.000. Se destruyeron 3 millones de hectáreas entre los campesinos, niveles de desempleo, en fin. También, digamos, la solidaridad, ¿no?, que implica la revolución bolivariana con los países de América Latina y del Caribe, el tema del petróleo barato, petróleo subvencionado, incluso a barrios pobres, ¿no?, de Estados Unidos, en el Bronx, etc. La recuperación de la riqueza natural, una empresa estatal que controla, digamos, ¿no?, completamente, ¿no?, toda la cadena de producción y de comercialización, recuperar las empresas privatizadas, ¿no?, vendidas por monedas, ¿no?, a las grandes multinacionales del pasado, como las grandes siderúrgicas, Sidor, telecomunicaciones, eléctricas, algunos bancos, etc. Y evidentemente, Pepe lo decía correctamente, ¿no?, de que, bueno, con el petróleo esto se ha conseguido. Bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente un proceso revolucionario, una revolución no se hace por amor al arte, ¿no?, o por ideología. Si una transformación social no trae aparejada la satisfacción de las necesidades vitales de la población, la mejora del bienestar social a nivel de empleo, a nivel de salud, a nivel de educación, esa revolución no sirve, no existe. ¿Qué es sino lo que justifica una revolución? Si no terminar con el desempleo, terminar con la pobreza, terminar con la miseria, suprimir los privilegios, cuando esta gente critica, ¿no?, de que la revolución ha traído una mejora del pueblo, sí, nos declaramos culpables, ¿no?, para eso la hacemos, por eso la queremos hacer. No solamente en América Latina, en Venezuela, también en Europa, a nivel mundial, ¿no? Pero evidentemente, lo que sí nosotros rechazamos, ¿no?, enfáticamente, es que el pueblo venezolano, el pueblo revolucionario venezolano, es un pueblo apático, está sentado en su casa y que le llueven los millones del petróleo, un Estado benefactor, un Estado clientelista, ¿no?, que le tapa la boca a la gente con dádivas. En primer lugar, todas estas conquistas se han conseguido sobre la base de la movilización de millones y sobre la base también de la sangre de cientos de trabajadores, de campesinos, Pero hay que decir de que esta revolución sería imposible, y justamente lo que una movilización de masas permanente durante años, ¿qué significa? Significa que a cada trabajador, a cada campesino se le queda casa, se le queda chica su casa. Porque si quiere defender su vida, si quiere defender a su familia, si quiere tener un futuro, si la vida merece ser vivida, hay que estar luchando para conseguir las cosas. Ha sido la dignidad, es un pueblo que ha recuperado su dignidad. Hay un compañero venezolano que decía, mirá, Pepe decía, digamos, la clase media alta, hay que decir que mucha gente sentía vergüenza de ser venezolano. Hablando de hace 15 o 20 años,
Comentaban anécdotas, por ejemplo, de cuando en el fútbol se enfrentaban Brasil y Venezuela, la mayoría de la gente quería ganar a Brasil. Había una baja autoestima, ¿no? El sentimiento nacional, ¿no? Por verse eso, una república bananera, un país, digamos, ¿no? Que no puede ofrecer nada, ¿no? Y evidentemente ese elemento en la Revolución Venezolana es un elemento principal, de recuperar el sentimiento nacional, la dignidad, el luchar, ¿no? Conscientemente por transformar la sociedad, ¿no? Evidentemente no es solamente mejoras económicas, sino también una actitud de combate, una actitud de elevar la dignidad, ¿no? Como hombres y como mujeres que quieren luchar por su destino. En última instancia, Chávez, digamos, es el disparador, ¿no? La referencia fundamental. Yo solo quiero terminar, ¿no? Planteando, ¿no? De que evidentemente también hay otro aspecto de la Revolución Venezolana que nosotros queremos destacar. Porque bueno, no es solamente el petróleo en abstracto, cada paso adelante que ha dado la Revolución Venezolana ha sido un combate contra la propiedad privada de los grandes medios de producción. Es decir, sería imposible conseguir todos estos avances y muchos más si en cada etapa la Revolución Bolivariana no hubiera desafiado las relaciones de propiedad de los grandes medios de producción. O sea, PDVSA en realidad era una empresa que estaba privatizada de manera encubierta, porque estaba todo externalizado en manos de las multinacionales. Bueno, yo comentaba antes las grandes empresas que han sido nacionalizadas, recuperar el control estatal, etcétera, etcétera. Es decir, por esa razón, digamos, la oligarquía la enfrenta y el imperialismo de una manera tan grande. Es decir, que en última instancia en América Latina durante muchas décadas hubo un debate. Es decir, ¿revolución nacional o revolución socialista? Y había, digamos, esa división, ¿no? Dentro de la izquierda, dentro del campo popular. Y la revolución bolivariana, aunque antes ya también la revolución cubana lo demostró, por supuesto mucho antes de la revolución rusa, era que la única manera de liberarse del imperialismo era a través de medidas socialistas, una política socialista. Y el hecho de que ellos, si bien es verdad que no está completada esta transformación socialista, hay un sector importante de la economía en manos todavía de la oligarquía, es uno de los déficits de la revolución, pero incluso el hecho de que hayan mencionado de que nuestro objetivo tiene que ser el socialismo demuestra que en la época moderna es posible la liberación nacional sin la revolución socialista, y en Venezuela, digamos, se planteó ese aspecto, ¿no? En América Latina en particular. Hay que decir que otro de los aspectos que nosotros también destacamos, lo digo porque la figura de Chávez es una figura muy peculiar, y cada figura histórica que ha jugado un papel relevante es única, ¿no? Y hay que estudiarla en su contexto. Porque algunos, no es un demagogo, es un tipo que... Nosotros creemos que es una personalidad honesta, honrada. Evidentemente él no viene del campo ideológico del socialismo, del marxismo, sino que ha ido avanzando sobre la base de la experiencia. Pero al igual que él no ganaba nada planteando la idea del socialismo, porque nadie se lo exigía, o sea, no se hizo nuevos amigos hablando del socialismo, al contrario, prefiero a nivel de la diplomacia, a nivel de las relaciones internacionales, de las relaciones con el imperialismo, él planteó incluso una idea curiosa, que no se planteaba desde hace décadas. ¿Sí? Hace falta una agrupación internacional de organizaciones socialistas revolucionarias. Hace falta crear una quinta internacional, en referencia a que ha habido varias experiencias históricas que lamentablemente han fracasado una detrás de otra, a nivel de organizaciones internacionales, hasta el Acuerdo Internacional, y él planteaba la necesidad, ¿no? De un polo mundial que agrupe a todas las organizaciones que sientan la necesidad de luchar por el socialismo, de tener una estrategia, ¿no? Una agrupación común, ¿no? Para luchar de una manera coordinada. Lamentablemente esa idea no fue tomada por sectores de su entorno, y luego comentaré un poco sobre las contradicciones de la propia revolución, pero la audacia de plantear esa idea, que lamentablemente no pudo ser llevada a la práctica, también demuestra, ¿no? La estatura y la honestidad intelectual, ¿no? De lo que volvía en su cabeza a la hora de hacer avanzar. Por ejemplo, es verdad que acá en Europa no se conoce, pero el gobierno venezolano, al menos para los que nos consideramos marxistas, venimos del campo del marxismo, ha editado por millares, por millones, obras clásicas del socialismo científico. Manifiesto comunista, el Estado de la Revolución de Marx y Engels, el Estado de la Revolución de Lenin, Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo. O sea, una política de Estado que no ocurría desde que existía la Unión Soviética,
de editar las obras clásicas del socialismo y se distribuían gratuitamente. Por ejemplo, no sé si los compañeros saben que en las academias militares, dentro de los planes de formación, los nuevos oficiales, hay textos obligados de Marx, escritos militares de Engels, escritos militares de León Trotsky, etc. Estoy hablando de los altos oficiales del ejército, ¿no? Digo por la peculiaridad, ¿no?, digamos, de este proceso, ¿no?, revolucionario. Compañeros, yo termino ya, ¿no?, planteando que evidentemente la obra de Chávez está inacabada. Es decir, la obra de Chávez, digamos, sus planteos, ¿no?, sus planteamientos políticos, ideológicos, porque evidentemente para completar una revolución socialista es necesario que el pueblo, que la clase trabajadora, que los campesinos controlen las palancas fundamentales de la economía. No estoy hablando del kiosco, del pequeño comercio, estoy hablando de los grandes bancos, los grandes monopolios, aquello de lo cual depende la vida económica y la vida y la muerte de millones de personas, ¿no? Ha habido avances parciales, pero también la experiencia venezolana ha demostrado que no puedes hacer media revolución. Sí, porque si le dejas que la oligarquía mantenga todavía bajo su control palancas fundamentales, es un boicot permanente, es como un hombre que lucha con un brazo atado a la espalda. Y eso se ha visto incluso en la previa, ¿no?, al fallecimiento de Chávez, como la burguesía, sobre todo la comercial, el sector alimentario, ha hecho un boicot acaparando alimentos, provocando escasez, provocando un aumento de la inflación. Es decir, hay, digamos, un boicot permanente de un enemigo que sigue dentro, que no tiene una base social sólida y que evidentemente para que la revolución bolivariana se complete en ese objetivo, en ese legado, ¿no?, que Chávez planteaba hacia el socialismo, debe ser, digamos, completada con la expropiación de la oligarquía, que no juega ningún papel progresista en la sociedad venezolana y en ningún país de América Latina, y menos, vemos también acá en Europa, la oligarquía financiera, la oligarquía industrial, ¿no?, son parásitos que viven, ¿no?, del trabajo, de la vida y la muerte de millones de personas, y por lo tanto el pueblo tiene que completar esa revolución con la expropiación completa. Ha habido experiencias de control obrero, experiencias de control también en los barrios, como los consejos comunales, donde los barrios deciden las farolas que hacen falta, si hace falta una parada de autobús y tiene un presupuesto dedicado para que los vecinos democráticamente deciden dónde se emplea eso. Experiencias de control obrero en las empresas nacionalizadas, genuinos, que lamentablemente han contado también con la oposición de sectores burocráticos, porque hay que decir, el movimiento bolivariano no es un movimiento homogéneo, monolítico, sino como en todo proceso revolucionario verdaderamente profundo también existen diferentes alas, sectores, digamos, más revolucionarios, sectores más a la izquierda, y sectores más moderados, más conservadores, más burocráticos, que tratan también de llegar a un entente, un acuerdo con el imperialismo, tratan de llegar a un acuerdo con sectores de la oligarquía, que tienen miedo, que solamente ven peligros, cuando realmente la revolución bolivariana está en peligro. No hace falta provocar al imperialismo porque ya está atacando, lleva 12 años tratando de sofrajar. La única manera de culminar eso sería con la expropiación, y creemos que ese es el principal legado de la revolución bolivariana que Chávez planteaba, y en ese sentido, evidentemente, lo más importante para nosotros es que, pese a la figura gigantesca que sobre todo para los trabajadores y campesinos venezolanos ha tenido Chávez, y es que estaba el peligro de que eso pudiera ser un masazo moral muy importante, pero al menos lo que nos comentan los compañeros en Venezuela es que evidentemente ha sido una herida, ¿no?, muy profunda, pero lo que la gente ha expresado en la calle es que nosotros tomamos el legado, tomamos la bandera. Ellos han planteado la frase Chávez somos todos, es decir, tenemos que cuidar a nosotros, no podemos confiar, y tenemos que mantener, digamos, la vigilancia y exigir que, como el nuevo presidente Maduro ha planteado, hay que culminar, ¿no?, la revolución bolivariana, hay que llegar al socialismo. Realmente la clase trabajadora, los campesinos, tienen que encargarse de que realmente eso sea así. Decir solamente eso, ¿no?, que evidentemente iba a dar más ejemplos, pero no tengo más tiempo, ¿no?, que quizás en otra época, digo hace 10 o 15 años, el fallecimiento de un dirigente de tanta relevancia hubiera tenido un efecto depresor, incluso a nivel mundial. Pero no voy a decir lo bueno, porque obviamente nadie... pero la suerte, ¿no?, por así decirlo,
o la importancia de este momento histórico es que la revolución latinoamericana, que ha estado casi 10 años peleando sola, estaba el periodo de que se agotara, ha demostrado una enorme pujanza, como se ve también en los procesos eleccionarios, ¿no?, que ha habido en todos los países, en Bolivia, en Ecuador, etc. Hasta cierto punto Argentina, una distorsionada, también expresa esta situación. Esa revolución sigue pujante. El día del fallecimiento de Chávez, en los barrios escuálidos, los barrios de la derecha de la reacción estaban mudos, no había un alma en la calle en sus barrios, tenían completo terror al ver a las masas en las calles. La correlación de fuerzas sigue siendo completamente favorable para culminar esa revolución socialista en Venezuela y más allá. Hay que decir de que, no sé si será una comparación feliz, ¿no?, pero en esta época histórica, donde estamos viendo la emergencia también de la lucha por cambiar la sociedad en Europa, en Grecia, en Italia, acá, ¿no?, en muchos países, el mundo árabe, como yo comentaba, digamos que es como una hidra, ¿no?, aunque normalmente siempre se asemeja a la hidra con una figura negativa, quería plantear como algo positiva, una hidra de 7 cabezas, ¿no? Cortás una cabeza pero sale otra. En la época histórica, en este rincón, ¿no?, de la historia mundial en el cual estamos viviendo, no importa hasta cierto punto, ¿no?, el fallecimiento de una figura tan importante, porque ese estandarte, esa bandera está siendo recogida, está emergiendo una y otra vez, no solamente en Venezuela, en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, esa es la mejor garantía, ¿no?, de que realmente este legado, que en realidad es un legado del movimiento obrero internacional, de la lucha por el socialismo, la lucha por agrupar a los socialistas y revolucionarios de todo el mundo, por acabar con la explotación, ¿no?, con la opresión, con la barbarie que se tiene en el sistema, realmente eso está garantizado, ¿no?, en este momento histórico, de que evidentemente uno cae, pero hay millones, ¿no?, que recogen esa bandera y están dispuestos a enarbolarla, agitarla y a llevarla hacia el lado. Muy bien. Bueno, ha terminado ya David. Entonces ahora, como yo decía al principio, está abierto el turno de debate para que cualquier compañero, por supuesto, pueda opinar, pueda dar su punto de vista. Tenemos tiempo, porque son las 8 menos 10, creo que hasta las 9 tenemos margen. Por lo tanto, yo simplemente actuaré de moderador y el que quiera hablar me pide la palabra, pues puede decir lo que considere conveniente. Sí, yo quería preguntar por la